La verdad es que no recuerdo un año en el que mirásemos tanto a la ciencia, a los científicos. Llevamos meses hablando y haciendo referencia a la pandemia y llamando a, pues eso, ¿no?, a expertos que nos asesoraran. Y nosotros ya lo hacemos cada verano. Nosotros tenemos nuestra sección de ciencia en verano porque nos gusta y somos curiosos, y además tenemos una persona que nos acompaña, que es un científico y además lo cuenta muy bien, Javier Armentia. Y para quienes no lo conocen, del verano pasado es astrofísico, divulgador y director del Planetario de Pamplona. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Lourdes? Estoy como un niño con zapatos nuevos de volver aquí. Te ilusiona volver a la radio. Mogollón, ya sabes, yo, todos los días que se pueda y más contigo, hay que decirlo. Yo digo que, gracias, yo digo que eres divulgador científico porque siempre, digamos que te gusta explicar las cosas y lo haces además muy bien, y colaboras en diferentes medios, bueno, también en La Sera y en Pamplona. Y te quería preguntar, ¿cómo has vivido estos últimos meses tan extraños que nos ha tocado vivir, este 2020 tan raro? Pues un poco como todos, ¿no? Adaptándonos cada día a las nuevas situaciones, asumiendo que no podemos tener certezas, a convivir, tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre y como tú decías, pues escuchando y leyendo mucho de la gente de ciencia y de la gente que lo sabe contar. Hemos estado muy pendientes de lo que decían los científicos, pero no sé si hemos aprendido a cuidar a los científicos y a la ciencia de todos estos meses, Javier, porque hemos apelado a la ciencia en tiempos de la pandemia, porque es la única vía de luchar esto, pero no sé si estamos teniendo en cuenta lo que eso significa y lo que se debería hacer para que en un futuro no volvamos a estar igual. Bueno, se presentaba el otro día ese plan de choque de ciencia. Yo creo que estas son las cosas que van más allá del deseo, ¿no? Es decir, hay que investigar, hay que favorecer que las y los investigadores tengan medios, hay que hacer que el papel de la ciencia, el papel social, sea comprendido y sea valorado por la gente. Y yo creo que en eso estamos. Las perspectivas pueden ser buenas porque estábamos tan mal que casi todo lo que se haga va a ser ir un poquito para arriba. Ojalá. Decías tú la frase con ese guiño, ¿no?, de los científicos también se equivocan, la ciencia es demasiado importante para dejarlo en manos de los científicos, pero bueno, quizá también deberían tomar conciencia los políticos, ¿no? Sin duda. Y tomar su parte de responsabilidad. Claro, porque en todas estas situaciones lo que hacen falta son decisiones bien informadas, decisiones basadas en las evidencias de que disponemos. Fíjate que hemos estado cambiando y ahora sabemos un poquito más y ojalá dentro de unos meses podamos saber más, tengamos antivirales, tengamos vacunas y todo lo que nos gustaría para tratar esta pandemia. Será lento, pero ahí estamos, ¿no? Seguimos conectando actualidad y ciencia, la actualidad mirando con la mirada científica, ¿no?, que es lo que nos gusta y lo que tú mejor haces, Javier. Y hace ya mes y medio de la muerte de George Floyd, que recordemos murió asfixiado por la presión que el agente de policía, Derek Chauvin, ejerció con su rodilla sobre el cuello de George Floyd durante 8 minutos y 40. Más de 20 veces. Sí, más de 20 veces y más de 8 minutos. Más de 8 minutos, sí. Más de 20 veces dijo que no podía respirar, esa grabación que atestigua ese momento tan angustioso. Bueno, el movimiento antirracista, pues ya lo hemos estado viendo, respondió con una fuerza renovada y de forma casi transversal, ¿no? Porque se ha visto en todas las capas sociales, en todos los países, y parece que no se ha diluido desde ese momento, ¿no?, este empuje antirracista. Ciertamente, y hoy veníamos precisamente a hablar un poco de que la ciencia tampoco es inmune a este racismo, ¿no? Fíjate, cuando surgió, o en todas las protestas que fueron surgiendo con lo de George Floyd, el asunto del Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, se empezó a mover y se veían muchas pancartas también en las manifestaciones que decían shut down STEM, es decir, vamos a parar la ciencia, ¿no? La ciencia no puede permanecer ajena a una situación institucional de racismo y, sin embargo, por el contrario, nos hemos encontrado que a veces la ciencia ha servido de soporte o todo lo contrario, o por no mirar donde tenía que mirar, ha sido cómplice en cierto modo de la propia situación de discriminación racial como de otras discriminaciones.
No es delito que se estropee un coche. Y tampoco es delito ser negra. Cierra el pico, Mary. No queremos ir a la cárcel por culpa de tu bocata. Intentaré ser buena. Esta es una de las escenas iniciales de Figuras ocultas, una película que enseguida nos vino a la cabeza cuando hablábamos de este tema que tú propones hoy, ¿no? Del racismo en la ciencia. Sí, fíjate, Hollywood a veces sabe meterse en el tema, aunque lo haga de forma suavita, pero esta historia de tres mujeres, de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, que son reales, que son grandes mujeres de la ciencia, que han sido reconocidas por la NASA y que fueron fundamentales en el desarrollo inicial de todos del proyecto Mercury, de toda la carrera espacial, ¿no? Ellas eran ingenieras, eran matemáticas, eran computadoras. En aquellos momentos, algunas de estas profesiones no existían para las mujeres, pero es que además eran negras en un estado segregacionista como era Estados Unidos en aquella época, con lo cual tampoco podían acceder pues a las universidades, como le pasó a Mary Jackson, ¿no? Y la verdad es que es una situación, ejemplifica muy bien, y yo creo que la historia cuenta un poco esos absurdos de cómo se tenían que desplazar de unos edificios a otros para buscar un baño para personas negras, y cómo los propios hombres, siendo mujeres, pues no hacían caso de su capacidad de cálculo y de su capacidad de pensamiento. Sí, es una película que refleja, bueno, de una forma un poquito así edulcorada o melosita, porque es de una película de Hollywood. La verdad es que se deja ver la película, y eso que decías del baño es esas escenas, porque a lo largo de toda la película se ve cómo tienen que salir corriendo y atravesar incluso un patio, ir a otro edificio para algo tan sencillo como ir al baño. Vamos a escuchar cómo terminaba esa escena en la que la policía paraba ese coche con tres mujeres negras que iban por la carretera. No es el mejor lugar para quedarse tiradas. No elegimos el lugar, agente. Ha sido al revés. ¿Me falta usted al respeto? No, señor. Identificación, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Íbamos de camino al trabajo en Langley, en la NASA, señor. Nos encargamos de los cálculos para el lanzamiento de los cohetes. ¿Las tres? Sí, señor. Sí, agente. La NASA. Caramba. No tenía ni idea de que contratasen. Hay bastantes mujeres trabajando en el programa espacial. Incluso al ver las acreditaciones al mismo policía le cuesta creer que trabajen allí, en la NASA. Sí, en estas mujeres se daba eso que se ha llamado en la lucha feminista la interseccionalidad, ¿no? Y en la lucha también por la diversidad. Es decir, cómo una mujer siempre va a tener problemas en un entorno de estos masculinizados, pero cómo también una persona que está racializada pues tiene problemas por ser negra en un mundo de blancos. Cuando además eres mujer y negra, pues evidentemente esa intersección de las dos discriminaciones multiplica las posibilidades de fracaso o de discriminación, ¿no? En este es un bonito caso porque vemos que además fueron fundamentales para esos proyectos nacionales. Una persona que ha estudiado precisamente mucho este tema es Ángela Saini, una periodista científica que ha publicado precisamente Superior, un libro que analiza todo este proceso del racismo en el mundo de la ciencia y la tecnología. Sí, yo creo recordar que el año pasado, el verano pasado, ya nos hablaste, ¿no?, de otro libro de Saini, ¿no? En este caso Inferior, que trata el machismo en la ciencia, que también se ve reflejado en esta película, ¿no? Vamos, una duda que existe, bueno, todavía hay gente que esto lo sostiene, aunque parece que está bastante claro. ¿El concepto Raza, Javier, por ejemplo, es científico o no? No es biológico, es decir, no hay nada en la biología que pueda permitirte distinguir entre unas personas de una etnia, de una procedencia cultural o de otra. Es decir, hay pistas, hay muchos, fíjate, el color de la piel va controlado por diferentes genes, decenas de genes diferentes, pero luego la variabilidad entre lo que puedes llamar desde un punto de vista occidental y blanco, negro, la gran variedad de colores de piel es mucho mayor que la que hay dentro de los propios blancos o incluso entre la de muchos blancos y muchos negros, ¿no? Es decir, cuando uno se encuentra con esto ve que desde el punto de la ciencia no se sostiene esas clasificaciones que nacen además, digamos, como clasificaciones pseudocientíficas amparando el esclavismo o amparando que los negros pueden ser esclavizados precisamente porque no son humanos en el sentido biológico de la palabra, ¿no? Todo esto se ha juntado, esos diversos atributos que definen
definen una raza, se convierten más en un concepto social, en un concepto además muy guiado por la ideología. Es decir, normalmente hablan de raza quienes son racistas, y esto hay que decirlo así. Oye, Javier, vamos al tema ya centrado en la ciencia, ¿cómo ha reaccionado la comunidad científica a estas protestas del Black Lives Matter? Bueno, pues la verdad es que ha habido un primer proceso, yo creo que muy necesario. Fíjate, muchas publicaciones científicas, Science, Cell, las grandes publicaciones que son estadounidenses han dicho no podemos permanecer ajenos a estos. La ciencia tiene un problema de racismo, titulaba su editorial en la revista Cell, que es una de las grandes revistas de biología, ¿no? Y decía, nosotros mismos, nuestros redactores, nuestro equipo de redacción, no hay blancos, pero tampoco nuestro consejo editorial, no hay negros. Y decía, y esto no es una cosa que nos pasa a nosotros porque hemos sido malos o displicentes, es porque hay un sistema que ha favorecido el que esto pase así, ¿no? Entonces, ese análisis yo creo que está ahí, hay una sobrerepresentación blanca, digamos, o europea, digamos, hablando de eso, y una minoración de las otras etnias. Sobre todo esto y mucho más ha escrito Sergio Ferrer de la agencia SINC, el Servicio de Información de Noticias Científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Sergio además es microbiólogo de formación y desde hace unos años periodista de ciencia y tecnología, editor de la web de Conversation España desde Londres. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos cómo se manifiesta el racismo en la ciencia. Pues la ciencia es un caso algo especial en cuanto al racismo porque tiene una doble faceta que igual otros sectores no tienen. Porque por un lado está la discriminación que puede haber pues en una universidad o en un centro de investigación contra una persona por cuestiones de raza, que es algo que puede pasar en cualquier sector, en cualquier parte. Es cierto que la ciencia ha sido especialmente blanca a lo largo de la historia, como habéis comentado con la película esta, y algunos campos pues han sido de difícil acceso para ciertos grupos. Pero luego hay otro problema, que es el problema de lo que se llama el racismo científico, que es cuando los propios investigadores, por sus propios sesgos, o a veces sin mala fe, otras veces porque son racistas también, pues hacen una mala ciencia que termina siendo racista y termina alimentando prejuicios. Son estudios pseudocientíficos que tienen esa pátina de credibilidad que le da la ciencia para afirmar cosas pues como que los negros tienen un coeficiente intelectual inferior a los blancos, por ejemplo. Y esto es algo que ha sido un problema desde hace siglos, no es algo nuevo, pero va poniéndose de moda, va volviendo y yéndose y regresando, y hay que pensar que ahora está volviendo un poco al abrigo de todo este movimiento que hay ahora contra la corrección política, porque sus defensores, que son muy listos, pues lo tienen fácil para vender esto como que ellos son científicos objetivos que solo buscan la verdad. Ellos solamente enseñan lo que dicen los datos y a quien no le guste, pues en realidad están censurando la verdad, ¿no? Uh-huh. Estábamos comentando y hablando de Angela Saini, que creo que la has entrevistado y conoces, y ella propone medidas que combaten el acoso y la discriminación racial. Bueno, pues aparte de la discriminación positiva, la contratación y una perspectiva ética, además de científica, no sé si es realista esta opción, ¿no? ¿Cómo se conjuga la excelencia académica e investigadora y la corrección de estas desigualdades? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, es un tema complicado, un poco como sucede también con el tema del género. Yo creo que sí que es realista y revertible y de hecho se han hecho cosas con los años, aunque no podamos ser tampoco ingenuos ni conformistas porque queda mucho por hacer, pero sí se han hecho cosas. La protesta de la que estamos hablando, del Shutdown Academy, pues viene un poco por ahí. Pues una cosa que se podría hacer sería, por ejemplo, mejorar los procesos de contratación haciéndolos ciegos, que no se sepa si el candidato es hombre, mujer, blanco, negro. Eso ayudaría bastante porque hay bastantes estudios que muestran que cuando se sabe el sexo y la raza del candidato, eso juega en su favor o en su contra, dependiendo de quién sea. Y luego, sobre todo, pues trabajar en crear ambientes que sean amistosos, que no hagan que estas personas terminen por abandonar campos que igual han entrado, porque se dice mucho lo de fomentar las vocaciones, igual a veces ese no es el problema, tanto como el que luego abandonen, ¿no? Y todo esto se podría arreglar, por ejemplo, pues con asociaciones internas en los centros de investigación, en las universidades, etcétera, que se dediquen a evaluar todo esto. Que se dediquen a ver si se están creando unos comités equilibrados, que se está haciendo una selección justa de personal, que hay un sistema para atajar acosos y sobre todo el microacoso, que a veces es el más difícil de ver.
Yo con algunas de las personas que hablé para el reportaje me decían que era muy común sentirse aislada como única mujer negra del entorno, lo cual es normal. Entonces son comportamientos que es difícil de encontrar y de atajar, pero que están ahí y que al final crean esto que se llama la tubería que gotea por la que se va escapando el talento. Estamos hablando, qué figura tan gráfica, ¿no? La tubería que gotea y que se escapa del talento, Javier. Sí, porque al final llega que en los órganos, digamos, de representación no están estas personas, ¿no? Fíjate, lo comentaba Sergio en su artículo, de 4.000 y pico físicos que existen en el Reino Unido, solamente el 0,1% era negro, cuando es un país en el que es un país multiétnico, claramente, ¿no? Y entonces estas cosas están ahí. Hay gente que dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que esto lo estamos cuidando, nos estamos dando cuenta desde hace poco tiempo, ¿no? Ya sabes, Sergio, que se suele decir que, bueno, como pasa con el caso de la mujer, lo que pasa es que no hay tantas mujeres entre los premios Nobel o en las academias, sencillamente porque no estaban ahí hasta hace poco. ¿Es así o hace falta una acción positiva? Bueno, esto es un poco como lo de que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Sí. Es evidente que si la mayoría de los científicos que están al final de la jerarquía, como son los catedráticos, que son los que luego pues pueden ganar un Nobel, por ejemplo, son hombres blancos, pues eso es porque vienen de unos tiempos diferentes a los actuales. Pero eso no quita, en primer lugar, que las cosas tengan que ser siempre así, o que estas desigualdades sean fruto de unas diferencias naturales. Eso por un lado. Y por otro lado, y esto es muy importante, eso tampoco quita para que haya habido una invisibilización de mujeres y de personas de otras razas durante toda la historia de la ciencia. Mostrabais el ejemplo de la película de Figuras Ocultas. Yo es una historia que no conocía, yo no tenía ni idea de eso hasta que, bueno, no he visto la película, pero hasta que supe que se hacía una película. Entonces, eso es un problema también. ¿Y tú crees que sirven las protestas para algo o el apoyo que se ha mostrado a estas protestas desde las instituciones académicas y científicas es más un maquillaje que otra cosa? Bueno, esa es la gran pregunta. Detrás de esto a veces hay mucho postureo, ¿no? De sumarse a la corriente dominante. Pero bueno, yo al margen de eso quiero creer que las protestas sirven y las cosas van cambiando, aunque a veces sea más despacio de lo que nos gustaría. Esperemos que esto se convierta en una prioridad para que, bueno, no siga, para que deje de gotear, ¿no? Esa tubería, como muy bien decía Sergio. Sí. Sergio Ferrer, microbiólogo, periodista de ciencia y tecnología, editor de The Conversation España desde Londres. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Y Javier Armentia, te espero la semana que viene. Aquí estaremos con algún tema tan apasionante como este que nos contaba Sergio. Tú estás acostumbrado a mirarlo todo con telescopio y estoy segura que sabrás seleccionar el tema. Nos iremos por Marte alguno de estos días, ya vas a ver, te voy a llevar a las llanuras de Marte. Qué bien. Oye, ¿habéis abierto, no, el planetario ya? Sí, estamos ya con las sesiones gourmet que llamamos, con poquita gente y pasándonoslo bien, que es lo que hay que hacer. Perfecto, gracias Javier, un beso. Besos, chao. Well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho.